Hola, en esta ocasión vamos a dar algunas orientaciones para hacer el proyecto número 3 del cuadernillo número 5 para el área de matemática, específicamente en segundo de secundaria. En esta ocasión, el proyecto número 3 tiene por tema la efectividad de los deportistas en el béisbol. Aquí tenemos la portada del proyecto número 3, dice quincena 3, matemáticas. Tenemos un deportista, un beisbolista, un pitcher, lanzando la bola. Debajo del tema dice: en estas 2 semanas aprenderás cómo se utilizan las fórmulas matemáticas para calcular la efectividad de los jugadores del béisbol. Podrás demostrar tu nuevo conocimiento elaborando una nota periodística que te permita comparar tus jugadores preferidos. Como pueden notar, lo que tenemos que hacer en este proyecto es una nota periodística. Posterior a esto aparece un cuadro donde nos da una serie de información. Vamos a obviar esta parte y vamos a los datos que se calculan en cada partido. Tenemos una tabla donde nos dan informaciones de los datos que se calculan en cada partido y de los datos que se calculan para una serie de partidos. AB o at-bat muestra las veces que el bateador se ha enfrentado con un lanzador o pitcher. La R, el run, muestra la cantidad de veces que el jugador llegó al inicio o home, dando un punto a su equipo, o sea, un home run. La H de hit muestra las veces que un bateador consigue golpear la pelota y llegar a alguna base o al home. RBI, esta parte que está aquí, muestra las veces que un batazo del jugador consigue que otro jugador llegue al home y anote una carrera, lo que le llamamos carrera impulsada. BB, bases por bola, muestra las veces que un corredor avanza a primera porque el lanzador ha lanzado 4 bolas y 2 o menos golpes fallidos o strike. SO, strike out, muestra las veces que un bateador es eliminado por el lanzador por strike, cantando fuera cuando el bateador acumula los 3 strikes, o en otras palabras, se ponchó. LOB muestra el número de jugadores que no pudieron cambiar de base porque el jugador ha sido eliminado. Esos son los datos que se calculan en cada partido. Sin embargo, el proyecto hace énfasis en los próximos 3 datos. Dice datos que se calculan para una serie de varios partidos: el ABG, el OBP y el SLG o slogan. Para eso vamos a utilizar la siguiente presentación. Vamos a explicar el ABG, el OBP y el SLG, que como les dije es donde se hace mayor énfasis, es donde el proyecto hace mayor ahínco. ¿Qué es el ABG o averaje? El averaje se calcula realizando la división entre hit y AB o veces al bate. Se puede interpretar como un promedio del juego del bateador. Da la idea de las veces que un jugador consigue un hit. Es importante destacar que solamente se toman en cuenta los hits. Las bases por bola no se toman en cuenta en el averaje. Luego tenemos el OBP, el porcentaje de envasarse. Muestra las veces que un jugador se envasa, sea tanto como hit como por una base por bolas y por ser golpeado por la bola del lanzador. HBP por sus siglas en inglés. Es un porcentaje que se define por la fórmula H significa hit, BB que significa bases por bola, HBP que son los pelotazos, entre AB. AB representa los turnos al bate, más BB que son las bases por bola, más HBP que son los pelotazos, más la SF que son los flies de sacrificio. Cuando un bateador se asea por un fly profundo, pero el que está en tercera baja. Entonces, sumando todos estos elementos y dividiendo entre la suma de estos elementos, o sea, este dato dividido entre este dato, luego de sumarlo, nos da entonces el porcentaje de envasarse. Muchas veces se interpreta este dato como las veces que un jugador llega a cualquier base, sea como sea. Hay una diferencia entre el averaje y el porcentaje de envasarse. En el averaje solamente se toman en cuenta los hits, pero en el porcentaje de envasarse se toman en cuenta la base por bola, los pelotazos. O sea, en el averaje hay elementos que no se toman en cuenta que en el OBP o en el porcentaje de envasarse sí se toman en cuenta. Antes de pasar al otro, es importante también destacar que el promedio de bateo está entre los 250 a los 275 y el promedio de envasarse de un jugador es de 320. Cuando un jugador supera estas cifras es porque se destaca. SLG. Este número propone una ponderación de acuerdo con la base a la que llega el jugador. Para eso se le pone un puntaje de acuerdo a la base a que llega. 1 para la primera base, 2 para la segunda, 3 para la tercera y 4 para el home. Este número se calcula entonces con la fórmula 1B, 2 por 2B, 3 por 3B, 4
por 4b. O sea, sumamos los hits es porque una sola base, un B es un hit, 2 por 2b es porque ese hit vale por 2, es un doble. Y así sucesivamente, cuando es un triple y cuando es un home run. Todo eso dividido entre AB. El slogan es como el poder de un bateador. Es importante destacar que para el slogan no se toman en cuenta ni las bases por bola ni los pelotazos. Hemos explicado esta parte que tenemos aquí, los datos que se calculan para una serie de partidos. Vamos a continuar leyendo algunos datos. Ahora nos presenta las actividades. Nos dice la primera actividad: mira el video. El video que aparece en este link. Copiamos el link y lo ponemos en el buscador y observamos ese video. Dice: completa las siguientes frases. El averaje o promedio de bateo representa, y lo colocamos en esta raya. Generalmente está entre los números y lo colocamos en esta raya. 2. La actividad número 2. En un partido se calculó el averaje de 4 jugadores y se construyó este gráfico. Nos muestra este gráfico. Entonces nos pide lo siguiente. Dice: explica según el gráfico cuál es la efectividad de cada uno. O sea, en la actividad 2 vamos a interpretar este gráfico. Para la actividad 3 dice: vuelve a mirar el video anterior. Concéntrate ahora en el promedio de envasado. ¿Cuál es la diferencia entre el promedio de envasado y del de bateo? ¿Por qué consideras que se calculan ambos números? Vamos a observar el video y entonces a dar respuesta a esa pregunta. Actividad número 4. Vuelve a mirar el video concentrándote en el slogan SLG. ¿Qué mide? ¿Cuál es la diferencia con los otros números? ¿Por qué consideras que hace diferencia entre bases? Entonces ahí está la actividad número 4. Luego nos dice: cuando al realizar un promedio se multiplican los datos por distintos números, lo que se calcula es un promedio ponderado. Esto implica que en dicho promedio se le pone más peso a distintos datos. Por ejemplo, en el slogan, cuando se multiplica el home run por 4, es porque en el promedio este dato tiene más peso que si el jugador solamente llega a la primera base. Por ejemplo, en el slogan, cuando se multiplica el home run por 4, es porque en el promedio este dato tiene más peso que si el jugador solamente llega a la primera base. Entonces es bastante claro. Actividad 5. Volviendo al video. ¿Qué suma el OPS? En base más slogan. ¿Por qué se hace? Luego nos presenta este gráfico y nos hace analizar un dato muy importante a la hora de tomar decisiones. Esas son las actividades que hay que hacer para llenar en el cuadernillo o en su cuaderno de trabajo. Sin embargo, ahora nos presenta las actividades que debemos hacer para entregar al maestro encargado de supervisar que estemos trabajando este cuadernillo. Actividad número 1. O sea, eso es lo que vamos a entregar. Te invitamos a crear una nota periodística que te permita difundir tus análisis acerca de distintos jugadores del béisbol. 1. Busca un partido de béisbol que te haya gustado. Elige 3 jugadores y analiza todos los datos. Completa esta tabla. Aquí tenemos una tabla. En esta tabla tenemos el nombre del jugador que vamos a colocar en cada uno de estos espacios. Luego tenemos el averaje, el OVP y el slogan. Como les dije, este proyecto hace mayor énfasis en estos elementos: el averaje, el OVP o porcentaje de envasarse y el slogan. Luego pasamos a la actividad número 2. Dice: abre un documento en una plantilla de cálculo. Puede ser Excel, de Microsoft Office, de Google Sheet, presenta aquí un link, o cualquier otra. Copia la tabla anterior, selecciona cada fila e inserta en ella un gráfico de barras donde se comparen los valores de cada jugador. Para hacer esto voy a poner un ejemplo. Aquí yo he copiado mi tabla, he puesto el nombre de los jugadores, en este caso ficticio, y le he asignado un valor al averaje de cada uno, también al OVP de cada uno y al slogan de cada uno. Y con esta tabla podemos nosotros hacer este gráfico. Voy a borrar los gráficos para enseñarles cómo hacer cada uno de ellos. Lo primero que tenemos que hacer es la tabla. Una vez que tenemos la tabla, entonces podemos desarrollar los gráficos. Solamente voy a borrar estos dos para explicarle cómo se hace. Una vez que tenemos la tabla en Excel, estoy trabajando con Excel, seleccionamos la primera y segunda fila para mostrar el averaje, porque nos dice que lo hagamos por fila. Tomamos los jugadores y el averaje, vamos a donde dice insertar y seleccionamos columna, escojo en 3D e inmediatamente nos aparece, si se fijan en el título, averaje Moisés, Juan y Pedro. Yo pudiera seleccionar a donde dice diseños la que más me gusta. A mí me gusta que tengan su porcentaje debajo del nombre. Entonces
el averaje de Moisés de 215 que se muestra en la gráfica, de Juan de 260 que se muestra en la gráfica y el de Pedro. También pudiera yo seleccionar donde dice estilos de diseño para que se vea un poquito más bonito, escoger el color que yo quiera, pero ya que tiene azul, le voy a poner esta línea blanca en las aristas y se ve de esta manera. Podemos disminuir o acrecentar el gráfico y nos queda de esta forma. Eso es para el averaje. Voy a disminuirlo y ahora voy a hacer la de el OVP. Selecciono los nombres y también selecciono el OVP. Para seleccionar la primera parte lo hacemos sin problema, pero para seleccionar la segunda fila sin tomar en cuenta la del averaje tenemos que presionar la letra control. Una vez que hemos seleccionado, le damos a insertar, vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a columna en 3D y si se fijan nos aparece el OVP. De forma similar buscamos el gráfico que es parecido al que tenemos, ahí tenemos debajo de cada nombre el OVP. Vamos a seleccionar en este caso un nuevo color, en este caso colocamos también la raya o en las aristas, la raya blanca en las aristas y nos queda de la siguiente forma. Si se puede notar entonces ya tenemos el averaje, tenemos el OVP y ya había hecho el slogan. Ahí están las tres gráficos. Yo también quise poner una gráfica donde aparezcan los tres de forma simultánea por jugador, los tres elementos. Una vez que hayamos hecho estas gráficas a partir de la tabla, también podemos nosotros a la tabla añadirle un pequeño diseño. Vamos a dar formato de tabla y podemos poner por ejemplo este diseño. Le damos a aceptar y aparece la tabla un poquito más hermosa. Hemos entonces realizado la actividad correspondiente a este mandato, la actividad número 2. Ahora pasamos a la actividad número 3. Dice, escribe una breve nota para un diario donde analices la efectividad de los tres jugadores. Incluye distintos gráficos y justifica tus opiniones a partir de los números. Para esto voy a desglosar un poquito lo que es una nota periodística. Dice, la nota periodística es un relato que presenta información reciente y relevante acerca de un tema en particular, una persona o un acontecimiento, el cual es de interés público. La nota periodística es uno de los formatos periodísticos más empleados por ser un texto descriptivo, breve y objetivo que se centra en dar a conocer información actual y de interés social, político, económico, deportivo, entre otros. A nosotros nos interesa el ámbito deportivo para este proyecto. De allí que la nota periodística responda a las siguientes preguntas con respecto a la información que ofrece, que son qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué o para qué. O sea, cuando hacemos una nota periodística se deben responder estas preguntas, es lo ideal. También está lo que es la estructura de la nota periodística. La nota periodística está compuesta por las siguientes partes. El titular o título debe ser corto, atractivo, generar interés y tener sentido de inmediatez. La entrada es el primer párrafo de la nota, por lo que presenta la información más importante o principal. Párrafo de entrada. Luego tenemos el cuerpo. Inicia a partir del segundo párrafo y se presentan las informaciones secundarias, los antecedentes y los detalles de lo ocurrido. Luego tenemos las imágenes y audio. Las imágenes, videos o audios hacen que la nota periodística sea más dinámica y atractiva para el público. Además, permite reflejar la realidad de los hechos. O sea, una vez que nosotros hayamos hecho el análisis de los averajes, el OVP y el eslogan de los jugadores, entonces vamos a producir esa nota periodística que nos permita dar nuestra opinión de forma objetiva, resumida y clara con esta estructura de la nota periodística. Aquí, por ejemplo, les presento las imágenes que hemos hecho. Entonces pasamos al cuadernillo y nos dice, en la actividad número 3, la leemos de nuevo, escribe una breve nota para un diario donde analices, o sea, un análisis, la efectividad de los tres jugadores, incluyendo distintos gráficos, y justifica tus opiniones a partir de los números. Ya vimos cómo hacer los gráficos, entonces ya lo único que resta es hacer esa nota, que también la definimos, con esa estructura que presentamos de forma breve, clara, que llame la atención, que presente datos gráficos y que sea llamativa para el público. 4. Pide a tu compañero de aprendizaje que lea tu artículo y te haga preguntas como si fuera el lector. Mejora la presentación usando las preguntas de tu compañero. Esa es como una manera de
de ver qué piensan los demás acerca de tu análisis en la nota periodística. Como puedes notar, este proyecto no es nada complicado. Lo único que tienes que hacer es llenar esta tabla, hacer los gráficos y posteriormente entonces hacer tu análisis y presentarlo en una nota periodística. Una recomendación es que si por alguna razón no puedes ver el partido de béisbol o no tienes ciertas facilidades, puedes entrar al buscador, a cualquier buscador, y buscar, por ejemplo, el averaje, el OVP o el slogan de 3 de tus jugadores preferidos. O sea, si tú tienes jugadores de béisbol preferidos, puedes anotarlos los 3 e investigar, porque en Google pueden aparecer sus informaciones deportivas, ya sea el averaje, el OVP o el slogan. Entonces, una vez que lo puedes buscar, lo colocas en la tabla, haces tus gráficos y puedes hacer entonces tu nota periodística. Espero que te haya servido esta información. Muchas gracias.